Queremos empezar el día de hoy una serie de enseñanzas sobre la fe. ¿Qué es fe? Parral, nuestra ciudad, tiene el lema sobre todo la fe, pero la realidad es que la gente tiene ideas muy equivocadas de lo que fe es. Y me gustaría tratar primero rápidamente lo que fe no es, para que podamos luego meternos a lo verdadero. ¿Está bien? Fe no es ese esfuerzo emocional hecho de todo corazón con el cual yo le voy a pedir a Dios o a alguien allá arriba que me ayude. Eso no es fe. No hay ninguna parte de la Biblia que nos describa eso como fe. Y sin embargo, eso es lo que nuestra sociedad piensa que es fe. Entonces es importante que nosotros entendamos. Cuando hablamos de fe, no estamos hablando de alguien que hizo un esfuerzo y le pidió mucho a Dios y emocionalmente trató de veras, como que alinearse emocionalmente con que aquello sí va a suceder. Hay gente que dice que le tiene mucha fe al té de manzanilla, ¿verdad? Hay gente que dice que le tiene mucha fe a cierto número y por eso cuando compra cachitos de la lotería, siempre se asegura que tengan esa terminación. Hay gente que dice que le tiene mucha fe a un amuleto, ¿verdad? Y le aprieta el amuleto cuando está en una situación de particular necesidad. Es una costumbre en muchas culturas dar precisamente colguijes o amuletos o algún tipo de cosa. Dice, tenle fe, esto te va a proteger. Nada de eso es fe. Diga conmigo, nada de eso es fe. O sea, lo que el mundo entiende como fe no es la fe de la Biblia. Y es un problema esto porque es la misma palabra, pero son ideas completamente diferentes. Y si uno no presta atención, uno va a hacer lo que el mundo dice que es fe y esperar respuestas del Dios de la Biblia. Pero como no están relacionados lo uno con lo otro, no va a suceder nada. Entonces vamos a ver qué es fe según las Escrituras. ¿Quiere aprender lo que es fe según las Escrituras? Porque la fe de la Biblia es una cosa tremenda. O sea, Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, quítate y échate en el mar, y os obedecería. O sea, son algo tremendo, ¿verdad? O sea, Jesús dijo palabras como al que cree, todo le es posible. ¿Cuánto? Pero no estamos hablando de la fe de Doña Chencha. Estamos hablando de la fe de Dios, de la fe de la Biblia, la fe que Dios imparte. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y puede ser que uno tenga que hacer a un lado, no puede ser, uno tiene que hacer a un lado todas sus ideas sobre lo que es fe para meterse a, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de lo que es verdadera fe. Amén. ¿Ya encontraron Hebreos capítulo 11? Hebreos 11:1 empieza precisamente dándonos la definición de lo que es fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy leyendo aquí de la traducción Reina Valera. Otras traducciones dicen es la seguridad o la evidencia de lo que no se ve, pero todos nos damos más o menos la idea. Quiero que entendamos lo siguiente. Fe es algo, es una respuesta en el interior de la persona a cosas, escuche bien, futuras e invisibles. Dos cosas. Fe es una respuesta en el interior de la persona a lo que Dios dice respecto de cosas futuras e invisibles. Y como vamos a ver en este estudio, toda la fe bíblica está relacionada con cosas que no se pueden ver y con cosas que son futuras. Esto es muy, muy importante. Entonces, es pues la fe la certeza de lo que se espera, o sea, de algo que viene, y es la convicción o la evidencia, dicen algunas traducciones, de las cosas que no se pueden ver. ¿Ok? Ahora, antes de continuar, es importante saber lo siguiente. Fe bíblica, diga conmigo fe bíblica, es la única manera que un ser humano puede ser aprobado por Dios. No hay obras de beneficencia que usted haga que sean suficientes.
no hay sacrificios. Si usted se entrega su cuerpo al fuego para ser quemado, eso no recibe aprobación de Dios. No es de que uno se prive de muchas cosas y haga ayunos interminables, ¿verdad? Ninguna de esas cosas lo hará ser aprobado por Dios. No es porque uno dé mucho dinero o uno haga 1001 cosas. Lo único bíblicamente que nos permite ser aprobados por Dios es genuina fe bíblica. La Biblia dice acerca de Abraham, que es el padre de la fe: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Dios aceptó a Abraham cuando Abraham creyó, como la Biblia dice que se cree. Muy bien. ¿Estamos bien por ahí? Entonces, si yo quiero ser aceptado por Dios, si yo quiero ser aprobado por Dios, yo necesito aprender cómo voy a vivir una vida de fe. Porque la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. O sea que nadie puede ser justo a menos que viva una vida de fe bíblica. Ok. Ahora, el mismo capítulo 11 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y aquí está lo que quiero que ahorita prestemos mucha atención. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fe siempre tiene que ver con lo que no se puede ver. Siempre. Fe nos introduce a la dimensión de Dios. Y Dios es espíritu, Dios es invisible. La Escritura dice: a Dios nadie le vio jamás. Entonces, fe nos introduce al terreno donde Dios opera. ¿Sí? Fe no es emocional, aunque puede a veces afectar nuestras emociones. Fe tiene que ver con lo que no se ve, lo que no se percibe, lo que no se palpa con los sentidos humanos. Si tú lo puedes palpar, no es fe. Si tú lo puedes sentir, tampoco es fe. Si tú lo puedes ver, no es fe. Si tú lo puedes oír, no es fe. Todo lo que tú percibas con tus 5 sentidos está fuera del ámbito de la fe. La fe te introduce a lo que no se ve, no se oye, no se siente, no se palpa. Pero una vez que personas se conectan a la dimensión de la fe de Dios, esta afecta todo lo que se palpa, todo lo que se ve, todo lo que se oye, todo lo que se siente. Entonces es al revés, volteado. Ya ve que la gente luego dice ver para creer. ¿Sí? ¿Cuántos han oído esa frase? ¿Sí? Ver para creer es exactamente lo contrario de la Escritura. Porque Jesús le dijo, en este caso a María y a Marta, cuando Lázaro había muerto, les dijo: ¿qué no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios? Ahora dígame una cosa: ¿cómo se sentían Marta y María en el momento que Jesús viene y ellas tienen 3 días de haber enterrado a su hermano? ¿Cómo se sentían? ¿Sí? ¿Tenían ellas así una fe fuerte o estaban ellas convencidas de lo que iba a suceder ahí? No, para nada. En el mejor de los casos, Marta responde y dice: Señor, yo sé que Él va a resucitar en el último día, en el día postrero. Entonces sus sentimientos no estaban afectando nada, no estaban produciendo nada, pero Jesús las incita a una fe bíblica, la que Él practicaba. Como resultado, Lázaro resucita y bueno, conocemos el resto de la historia. Pero repito, fe siempre tiene que ver con lo que no se puede ver. Nos permite entonces, y aquí está la maravilla, aquí es donde empezamos, nos permite vivir nuestras vidas en base a lo invisible de Dios. Voy a repetir eso. Nos permite vivir nuestras vidas en base a lo invisible de Dios. Imagínense la clase de gente peculiar que nosotros somos o que somos llamados a ser, de que nosotros vamos por la vida, se presenta una situación y tomamos nuestra decisión al respecto sobre la base de algo que no se ve. De que nosotros tenemos una situación familiar o una situación emocional o una situación económica y entonces actuamos en base
a algo que no se puede ver. Esto es como camina el justo. Esta es la realidad de la vida para todos nosotros. O sea, este es un empleado que tiene un patrón que es mala onda, que lo critica y lo ataca porque por las razones que sea. Y sin embargo, ese empleado voltea y dice: yo voy a honrar a mi patrón, yo voy a trabajarle honestamente, voy a cumplir mis horas a conciencia, porque yo sé que yo estoy trabajando para el Señor. Y cambia la manera en que maneja su horario, cambia la manera en que maneja la mercancía que está manejando, cambia la forma en que lleva las cuentas por algo que no se puede ver con los ojos. De su patrón no tiene una promesa de un mejor sueldo, no tiene una promesa de un mejor trato, no tiene ninguna seguridad ni siquiera de que va a retener su trabajo. Y sin embargo, él trabaja como si fuera el mejor patrón del mundo en base a algo que no se puede ver. Imagínese lo extraño que será un pueblo que vive su vida en base a lo invisible. Esto se aplica a todos los aspectos de la vida. Que tiene un niño, que el niño tiene muchos problemas en su conducta o en su aprendizaje en la escuela, y aquella mamá voltea y dice: aquí mi Biblia dice esto acerca de mis hijos. Aquí mi Biblia dice que Dios bendijo a mis hijos dentro de mí. Aquí la Escritura me da estas y estas promesas. Es más, el Salmo 112 dice: mis hijos serán poderosos en la tierra, mi generación será bendita. En vez de irse por lo que le dijo el psicólogo, lo que le dijo el doctor, lo que le dijo la tía y así por el estilo. Gente que vive su vida en base a cosas que no se pueden ver. Pero yo quiero que usted empiece a imaginarse cada uno de los aspectos de su caminar siendo gobernado de esta manera. Porque la fe tradicional es: yo tengo un problema que no puedo resolver, así que me acerco a Diosito para pedirle con mucha enjundia que me ayude con eso. No tiene nada que ver con lo que yo le estoy describiendo. ¿Por qué? Un hombre o una mujer que camina en la fe de Cristo le está yendo muy bien y de todos modos vive su vida en base a realidades invisibles. Y el día de mañana le empieza a ir mal y él sigue viviendo su vida en base a realidades invisibles. Ninguna de las circunstancias que le rodean lo define. Lo definen las cosas que no se pueden ver. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Estoy leyendo en 2 Corintios 4:18. Dice: porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuevamente vemos que tiene que ver con lo invisible y con el futuro. Este es el segundo elemento que es muy importante entender. ¿Por qué? Nosotros tomamos nuestras decisiones en base al futuro que queremos, ya sea el futuro inmediato. Por ejemplo, usted ve en la carretera y usted ve una gasolinera y ve su tanque que está a un cuarto, y usted más o menos calcula: de aquí a la ciudad todavía me faltan como 150 kilómetros, no llego yo con la gasolina que traigo, paro entonces. ¿Por qué? Porque quiere llegar a la ciudad, no quiere quedarse varado en la carretera. Entonces toma una decisión para lograr un cierto futuro. Por eso fe siempre tiene que ver con no solo las cosas invisibles, sino el futuro que Dios nos ha prometido. Por tanto, la fe es la certeza de lo que se espera. Y viera cuánta gente tiene una expectativa futura muy mala. Viera cuánta gente vive su vida con la sensación de que está a la deriva y mejor ahorita disfruta la vida porque el día de mañana quién sabe que venga. Viera cuántos de nosotros a veces nos dejamos contaminar por esa idea. Mire, lo vemos nosotros en simplemente la manera en que manejamos un negocio. O sea, estoy tratando de tomar estas verdades y ponerlas en una dimensión de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Le llega un cliente, ¿verdad? Hay un trabajo que hacerle
Y usted dice, pues más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Ha oído ese dicho por ahí? Diga conmigo, no está en la Biblia. Voltee con su vecino y dígale, ese no está en la Biblia. ¿Ok? Está en segunda de Pedro Infante, pero no está en la Biblia. Muy bien. Así que usted dice, no, pues mire, hay que cambiarle el mofle. ¿Sí? Y usted piensa, ahí van 1,800 pesos, ¿verdad? Y sabe qué, también la verdad es que, pues, mire, yo le veo muy mal ahorita las cabezas, ¿verdad? Y las mujeres aquí dicen, ¿de qué está hablando? No se preocupe, pues eso le va a costar tanto. Y sabe qué, mire, la transmisión, la verdad, necesita por lo menos un overhaul, ¿verdad? De la transmisión. Entonces, y ya para que usted ya le está sacando como 18,000 pesos a ese cliente, ¿por qué? Más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿verdad? Hay que despelucarlo ahorita. Así piensa una inmensa cantidad de este mundo. En todo el mundo, no creo que nada más aquí en México. Pero es interesante que la gente que tiene otra expectativa del futuro, que dice, no, si yo doy un buen servicio, este tipo va a volver. Y va a volver, y va a volver, y va a volver. Entonces no le dice, mire, el mofle todavía le aguanta, le vamos a hacer este ajuste aquí y le va a funcionar bien. Y mire, le vamos a hacer aquí, le vamos a hacer acá, y la cuenta resulta ser, ¿verdad? No sé, 1,230 pesos, y el cliente se va y él dice, wow, qué bien me trató, y es cierto, y el carro ya no me ha dado lata, y no solamente vuelve él, sino que a todos sus amigos le dice, oye, encontré un milagro, de veras sí, un mecánico honesto. Y todo viene de la expectativa que la persona tiene del futuro. Todo viene de ahí. Lo mismo lo puedo decir para cualquier tipo de trabajo o negocio o lo que sea. Todo viene de lo que la persona espera. Y el Señor nos ha dado una esperanza, una expectativa viva, donde nosotros tenemos absoluta certeza de un buen porvenir. ¿Le puedo hacer una pregunta honesta? No me la tiene que contestar a gritos, aunque no me cae mal si lo hace. ¿Usted tiene una convicción de que su futuro va a ser muy bueno? Eso sospeché. Pues a ver cómo nos va, ¿verdad? Sí. Ojalá que nos toque otro gobernador de aquí de Parral. ¿Tiene una expectativa de bien? Mire, usted puede venir a Vida Abundante y oír prédicas y tener experiencias, caerse, recibir 1,000 cosas buenas, pero si usted no hace un esfuerzo consciente de cambiar su expectativa a la que dice la Biblia. Es que yo leo donde en Jeremías Dios le dice a un pueblo que ha sido desterrado, se fueron al exilio. ¿Sí sabe cómo se fueron al exilio? Desnudos, en cadenas. Caminaron 1,000 kilómetros para llegar a Babilonia. Muchos murieron en el camino. Muchos de los que estaban recibiendo esta carta, ellos vieron a su mujer morirse en el camino. Vieron a su hijo deshidratarse y morirse en el camino. Muchos de ellos llegaron apenas vivos y estaban todavía con las secuelas de salud de aquella terrible caminata. Y llegaron a ser esclavos y a vivir en la miseria. Y les escribe Jeremías y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes, dice, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Qué espera usted de la vida? No estoy hablando positivo, estoy hablando de Cristo. ¿Qué está usted esperando de la vida? Porque si usted tiene una expectativa de que es que yo estoy en Cristo, yo no sé cómo, pero a mí me va a ir bien. Es que yo estoy en Cristo, yo no sé cómo, pero el final de mi historia va a ser muy, muy, muy bueno. Si usted tiene esa convicción, le cambia completamente la manera en que usted funciona. Pero si usted vive o con la expectativa de que ahí viene lo malo, o a la deriva, entonces no va a pensar diferente de cómo piensa la gente de afuera. Y su fe va a ser igualita a los de afuera.
Se le atora la carreta. Ay, Diosito santo, sácame, pastor, ore por mí, usted está más cerca de Dios. Y cosas que decimos a veces los cristianos. Después la fe, diga conmigo la certeza. Diga conmigo la certeza. Dígalo fuerte, la certeza. ¿De qué? ¿Qué está esperando usted? ¿Qué está esperando? ¿Qué expectativa tiene? Ahora que usted está en Cristo, yo no estoy hablando de ser positivo, ni de que bueno, es que nosotros, ¿verdad? No, estoy hablando, usted está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora que eso ha sucedido, ¿qué está esperando usted? Ay, pues yo con todo mi corazón he tratado de ser buena mamá. No, ya Tita ya les dijo que eso no es por ahí, ¿verdad? Voltee con su vecino y dígale, no es por ahí. No es por ahí, no me manipules, ok, no es por ahí. Usted está en Cristo. Dígame, ¿qué tiene más peso? ¿Que usted fue buena mamá o que usted está en Cristo? Está bien, ¿no? Espérame, ahorita aguántame el aplauso, aguántame. ¿Y qué tiene más peso? ¿Que usted haya sido mala mamá o que usted está en Cristo? Entonces, o para lo bueno o para lo malo, lo que importa es que esté en Cristo. Voltee con su vecino y dígale, ¿estás en Cristo? Pues sí, familia. Mire, me leyó algo, no sé si fue Herbert o alguien me leyó algo, de que le preguntaron a un montón de mamás qué pensaban ellas acerca de su papel como mamá, y todas se querían suicidar. Soy una terrible madre, yo casi mato a mis hijos, no merezco que me digan madre, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y luego le preguntaron a sus niños de ellas, ¿qué piensan acerca de su mamá? Es la mejor mamá del mundo, ¿verdad? Me hace cereal y a mediodía trae comida muy rica de la cocina económica. ¿Me está entendiendo? O sea, yo no conozco gente que a la hora de la hora no se sienta que es un desastre, cuando somos honestos. Pero ¿qué tiene más peso? ¿El que usted y yo seamos un desastre o que estamos en Cristo Jesús? Entonces ubíquese. Dígaselo a su vecino, eso era para que usted se la pasara el de enseguida. Dile, ubícate, mano. Ahora, muy bien. Entonces, fe tiene que ver con el futuro que Dios nos ha prometido y tiene que ver con las cosas invisibles de Dios. Ahora, si usted quiere vivir una vida donde usted se puede asegurar en lo que puede tener en el banco y lo que puede traer en el bolsillo y lo que usted puede... Olvídese, búsquese una religión por ahí que le ayude, porque aquí no le podemos ayudar. Aquí vivimos nosotros caminando sobre lo invisible, sobre lo que no se ve, porque lo que se ve no es seguro. Dígalo conmigo, lo que se ve no es seguro. Dígalo fuerte, lo que se ve no es seguro. Solo lo invisible es seguro. Lo puede decir fuerte, necesito que lo diga con convicción. Solo lo invisible, dilo conmigo, solo lo invisible es seguro. Está bien. Ese es el caminar de los creyentes, ¿sí? Pablo dijo, por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Esto no es cuestión de edad, de que usted está joven o viejito o cosas por el estilo. Es que todos los que hemos creído hemos nacido de nuevo y vivimos en otra dimensión. Muy bien. Mari está de acuerdo, ¿verdad? Sí fuiste tú la que dijo amén, ¿verdad, Mari? Sí, te oí. Ok. Entonces, como fe es una certeza que define nuestro futuro, define también nuestras decisiones. Es impresionante la diferente manera en que decidimos cuando ya sabemos que nuestro futuro va a ser bueno. Ahora, siguiente cosa es que fe, y aquí nos lo dice el versículo 1 de Hebreos 11, fe es una convicción. Diga conmigo convicción. O sea, una convicción es algo que tú traes adentro que te define.
Una convicción, por ejemplo, yo me acuerdo que un día platicamos con una señorita que le dice a mi esposa y a mí nos dice, es que lo que no es mío, no es mío. Estábamos hablando de que alguien dejó un dinero y ella se lo guardó hasta que regresó y la persona nunca se dio cuenta y no era una gran cantidad, pero cuando volvió él al establecimiento ya le dijo, oiga, le guardé este dinero que usted dejó. Y nosotros hasta cierto punto nos admiramos un poquito y dijimos, válgame. No, dijo, es que yo tengo muy claro, lo que no es mío, no es mío. Eso es una convicción. Ahora, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Convicciones definen a las personas independientemente de circunstancias. Si las circunstancias son buenas, lo que me define es esta convicción. Y también si las circunstancias son malas. ¿Sí? Y se entrelazan tanto lo del futuro como las convicciones, pero convicciones son lo que define carácter. Y fe genuina define carácter. Mire, ve el caso de Abraham. Abraham era un hombre de fe, ¿sí o no? Él gana una batalla, tiene derecho a los despojos, ¿verdad? Y cuando viene el rey y le dice, el rey que él rescató, ¿verdad? Le dice, toma los bienes, nomás dame a mí las personas. Y Abraham voltea y le dice, ni un 5 quiero. Ni un 5. ¿Por qué? Porque el que me suple a mí es el Señor. Yo no quiero que tú vayas a decir después, es que Abraham es rico por mi causa. Era un hombre de convicciones. Sus convicciones tenían que ver con el honor de Dios. Incluían el hecho de que Dios a él no le dejaría que le faltara nada, sino todo lo contrario. Y sobre esa convicción nunca hizo una tranza. Es más, no solamente no hizo una tranza, ni siquiera hizo lo que tenía derecho de hacer. ¿Por qué? Porque estaba caminando sobre convicciones. Gente de convicciones es lo que falta en México. Pero tremendamente, mire, ojalá que alguien en el gobierno escuche esto. Yo quiero ver el día que se pare un candidato político y que diga, hacemos esto porque Dios así lo dice. Tengo 35 años esperando uno. Hacen las cosas porque son convenientes, hacen las cosas porque va a ser bueno para la economía o me va a ser popular con los electores, ¿verdad? O con el público. Pero yo me gustaría ver una sola vez, un solo hombre o mujer en la vida pública que se parara y dijera acerca de una sola cosa. Esto lo hacemos porque así lo dice Dios. Sin más argumentos y sin más nada. ¿Qué clase de país se diría? ¿Qué clase de gobernante sería uno que ya no le digo que en todas las cosas de la vida, con 2 o 3 que pudiera decir esto y esto y esto lo hago así porque así lo dice Dios? ¿Ha escuchado usted a alguno decir eso? ¿No cree que ya es tiempo de que se levante 1 o 2 así? Claro. Convicciones, mi familia, es lo que define a nuestros hijos. Usted quiere que sus hijos crezcan en la fe, ellos necesitan ver convicciones en su vida. Ellos necesitan verlo a usted de vez en cuando sufrir pérdida a causa de una convicción. Que usted dijo, lo vamos a hacer de esta manera porque así dice Dios, porque así dice la palabra, pero papá, te va a ir mal. No importa, así lo dice el Señor, así lo hacemos aquí. Usted empieza a expresar esta clase de cosas en su hogar y usted va a ver hijos que siguen a Cristo. ¿Por qué? Porque la fe se contagia y fe es una convicción. A veces decimos, ay, ¿por qué mis hijos no siguen al Señor? Porque lo único que han oído es una expresión emocional, pero no una convicción de que así son las cosas. Pero hijos siguen convicciones. Sea gente de mucha convicción. ¿Sí? A veces nosotros nos gana el sentimiento aún con nuestros hijos. Ay, pobrecito mi hijo, no señorito. Yo recuerdo cuando mis hijos, aquí está Rebeca que no me deja exagerar, llegaban a la casa a quejarse de los maestros, ¿verdad, mi reina? A la hora de la comida teníamos nosotros ahí unas juntas de planeación de Instituto Las Américas, ¿sí? Es que en la cooperativa dan muy caro, es que la maestra quién sabe qué, es que nomás a mí me regañan, ¿verdad? Y nosotros siempre los paramos y dijimos, en esta mesa ninguno de ustedes me va a hablar mal de un maestro, jamás, nunca. ¿Por qué? Porque se respeta la autoridad y porque no se habla mal de terceras personas detrás de sus espaldas. Así que no quiero oír nada
malo acerca de ningún maestro. Si hay algún asunto que arreglar, se trata delante del maestro, pero aquí en la mesa no. Y se callaban. Yo me acuerdo un montón de veces que Tita les dijo: a mí no me vengan a hablar mal de una autoridad. Convicciones, diga conmigo convicciones. Diga: yo quiero tener convicciones. Diga: más me vale que yo tenga convicciones. Voltee con su vecino y dígale: agarra la onda. Gente sin convicciones se los lleva a cualquier circunstancia, cualquier emoción, arrastra con ellos. Fe entonces es una convicción. Hay convicciones acerca del futuro. Por ejemplo, la convicción de que yo fui rescatado por Cristo, mis pecados fueron perdonados. Como resultado, cuando yo me muera, yo me voy a ir con Cristo. ¿Alguien tiene esa convicción? Entonces nosotros ya no le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque para nosotros la muerte es una mejoría. Dije, para nosotros la muerte es una mejoría. Porque nosotros no nos vamos a ir ni al infierno, ni al purgatorio, ni al limbo. Nosotros nos vamos a ir ¿a dónde? Directamente con Cristo. ¿Y dónde vamos a vivir toda la eternidad? Se creerá usted muy bueno. No, pero estamos en Cristo Jesús. Esta convicción define muchas cosas para nosotros. Ahora, no siempre nos sentimos como dignos del cielo, ¿verdad? ¿Es esa la razón que usted se vira al cielo? ¿Porque usted es digno? ¿Por qué se vira al cielo? Porque Cristo perdonó sus pecados, usted está en Cristo. Convicciones definen. Mire, familia, aunque obviamente la fe siempre nos va a dar un enfoque tremendamente positivo, yo no estoy tratando de ser positivo, no necesito tratar. La Biblia solita se encarga de eso. Lo que quiero es que nosotros tengamos algo plantado adentro de nosotros, de lo cual no nos van a mover. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un par de otras cosas muy importantes. Fe tiene que ver con depender de Dios y no de uno mismo. Eso lo vamos a estudiar en mayor detalle en siguientes reuniones. Pero fe es lo contrario a obras. Yo dependo de lo que Él ha hecho y de lo que Él hace, no de lo que yo he hecho o de lo que yo prometo hacer. Esto es tan importante que me gustaría que lo escribiera en algún lado, en su cuaderno, en su iPad, en su teléfono, donde guste, ¿sí? Fe es depender de lo que Dios hace y de lo que ha prometido hacer, ¿sí? De lo que Dios ha hecho y de lo que Él hace, y no de lo que yo he hecho y de lo que yo prometo hacer. Esto lo veremos en mayor detalle después. Siguiente cosa que quiero mencionar es que fe, Jesús dijo: si ustedes tuvieran fe como una semilla de mostaza. La característica de la semilla de mostaza es que crece. Eso es lo que dijo Jesús. Dijo: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre plantó, que a la verdad es la más pequeña de las semillas. Pero ¿qué le pasa? Crece y crece y crece y crece y crece hasta que se convierte en un árbol. Una semillita tan chiquita que si yo le dejo caer aquí en la alfombra yo no creo que ninguno de nosotros la podría encontrar, de lo pequeña que es. Dijo: pero entonces fe siempre está en crecimiento. Fe es algo muy vivo, con una tendencia al avance, con una tendencia al crecimiento y al progreso espiritual, emocional, en todos los aspectos. Gente que opera en fe va para adelante. Gente que opera en fe crece. ¿En qué aspecto? En todo. Crece en dones del Espíritu, porque los dones se manejan o se operan sobre la base de la fe. Crece también si está en la escuela, crece en la escuela, crece en su aprendizaje. Si tiene un negocio, crece su negocio, porque no porque ese es su objetivo, es que la fe así es. Gente de fe siempre está viendo progreso y avance, porque la fe es como una semilla de mostaza que crece y crece y crece y crece. Nunca se queda estancado. Siempre me acuerdo yo de dos ancianos, uno de Tampico y el otro no me acuerdo de qué parte de Estados Unidos. El de Estados Unidos tenía 82 años y empezó a estudiar español porque quería aprender otro idioma.
Ya sabía francés y inglés y no me acuerdo si latín, pero quería aprender otro, así que a los 80 años empezó a estudiar español. Siempre me acordé de eso porque fue español lo que quería estudiar. Y siempre me acuerdo de un alumno que tuvo el doctor Herón Mendoza, un hombre de extracto chino, y tenía 80 años de edad y estaba en la escuela de medicina en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, estudiando medicina. Y el doctor Mendoza siempre ha sido el maestro de fisiología, que es la materia más difícil de medicina. Y dice, y este pobre chinito me reprobó 2 veces, pero la tercera pasó. ¿Y sabe qué me dijo Herón? Me dijo, ya se tituló, ya está practicando medicina, pero ahora está estudiando una especialidad. 80 y tantos años de edad. ¿Cuántos dije? 80 y tantos. ¿Cuántos tiene usted? ¿Cuántos tiene usted? ¿Sí? La fe siempre avanza, siempre crece, siempre mejora, siempre, porque es la naturaleza de la fe, porque así es Dios. Dios es infinito, Dios no tiene límite. Si usted viaja otros 1,000 millones de años luz, Dios todavía no ha llegado a su límite. Y si usted continúa otros 3, 4 siglos viajando a la velocidad de la luz, no llega al límite de Dios, porque Dios es infinito. Y los de fe estamos conectados con Dios y por lo tanto siempre estamos en crecimiento. Mire, el amén no le salió tan bien esta vez porque usted entendió que esto significa que usted no se puede acomodar donde está, ¿verdad? Y hay algunos hombres aquí en la congregación que se están lanzando a hacer nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevos trabajos. Yo estoy encantado con ellos, no por el proyecto, sino por la fe en la que están operando, ¿sí? Y yo los felicito, yo les digo, lánzate. Y si fracaso, no importa, avanzaste, lánzate otra vez. Y si se me acaba todo el dinero, pide prestado y lánzate otra vez. No pasa nada. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de la fe de Dios. Es como una semilla de mostaza y crece y crece y crece y crece y crece y crece. Ay, dice, yo con una jubilacioncita me conformo. Usted está fuera del reino de Dios. Ok, ¿cómo vamos? Ahora, para cerrar el día de hoy, ya lo continuaremos en nuestra siguiente sesión. Quiero hablar un poquito acerca de los fundamentos de la fe. El salmista escribió y dijo, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué harán los justos? Si mal no recuerdo, ese es el Salmo 89, 11. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué harán? No es, perdón, me equivoqué. Es otro versículo. Pero dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué harán los justos? Fe, familia, tiene un cimiento. Y el justo que vive por la fe necesita entender los cimientos de la fe. Como ya nos dimos cuenta que la fe no es que usted apriete los puños y haga mucho esfuerzo, entonces ¿cuál es el cimiento de la fe? ¿Cuál es su fundamento? Pues los salmistas nos lo dijeron en muchos diferentes lugares, ¿sí? Y el pasaje que estamos examinando, de hecho, también nos habla de ello. Déjeme le leo un par de pasajes. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa es una forma antigua de decir, crea que Dios es una realidad y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el fundamento de la fe es quién es Dios y qué hace Dios, ¿sí? ¿Quién es Dios y qué hace Dios? Lo primero, aunque esto suene como algo muy simplista, es que uno sepa que Dios es. O sea que no son ideas. No estoy tratando de ser positivo. Fe no tiene que ver principalmente con que yo estoy tratando de lo que sea. Fe tiene que ver con el hecho de que Él es una realidad. Y yo sé que suena demasiado básico decir fe es saber que Dios existe, pero exactamente ahí empieza. Fe empieza sabiendo Dios es una realidad. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque la mayoría de la gente vive la vida como si Dios no existiera.
Y dicen, sí, sí, Dios esto y Dios lo otro, pero tú ves sus vidas y tú ves su manera de pensar y tú ves sus acciones y viven como si Dios no existiera. Entonces realmente no creen que Dios es una realidad. Dios es simplemente palabras que se deben decir. Pero los que hemos creído, los que hemos experimentado al Señor, porque hemos experimentado al Señor, sabemos que estas no son palabras bonitas, que esto es una realidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra vida, a causa de la obra de Cristo, cosas que no podemos explicar humanamente? Te han pasado cosas que no tienen explicación humana. Si eso no es un fundamento para ti, entonces estás tratando de ser positivo y no va a dar el ancho. Y ser positivo con Biblia tampoco ayuda. Necesitas llegar a la conclusión, a la realidad de que estoy tratando con alguien que genuinamente existe y genuinamente está involucrado en la vida que yo vivo. ¿Sí? Estoy tratando no solo con una dimensión invisible, sino con el invisible. Y eso nos sacude y nos causa un poco de temor santo y bueno, y es necesario. La segunda es que dice que crea que Dios es galardonador. Diga conmigo esa palabra dominguera, ¿sí? Galardonador. Eso significa que Dios recompensa. O sea, Dios es bueno. Y esto es lo que nos dijeron los salmistas. Desde Esdras dice, cantaban y alababan diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 100, que me encanta el Salmo 100, porque es muy chiquito y nada más es como una exhortación a alabar a Dios, pero termina precisamente diciendo eso. Son 5 versiculitos el Salmo 100 y dice, alábenle, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Ahora, a veces los creyentes, yo incluido, tratamos de añadirle más crema a los tacos, decir Dios es impresionantísimo, ¿verdad? ¿A poco no tratamos de, no, es que Dios es lo más grande que hay, ¿verdad? Y nos gusta de alguna, a ver si de alguna manera le añadimos salsa al asunto. Pero los salmistas no hicieron eso. Yo quiero que usted piense cómo sería el universo si Dios no fuera totalmente bueno. Si hubiera tantita oscuridad en Dios. Si hubiera tantita maldad en Dios. Santiago dijo que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. No hay ningunas tinieblas, dijo Juan. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Él. Imagínese el descanso que eso trae. ¿Sabe que las religiones del mundo no creen eso? Las religiones creen que Dios tiene ratos malos y a veces corazón malo. Y la gente piensa muchas cosas así. Aún en la cultura popular, por ejemplo, en la película de las guerras de las galaxias, que trae todo un rollo filosófico de la fuerza, que es como su visión de Dios, pero tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Pero la Biblia dice que Él es bueno y ¿para cuándo? O sea, eso es todo el tiempo. Para siempre es su misericordia. Salmo 106, aleluya, alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego el Salmo 118, cada versículo lo repite, alaben al Señor porque para siempre es su misericordia. Y se va versículo tras versículo hasta el final del capítulo diciendo porque para siempre es su misericordia. El Salmo 136 se va uno tras otro versículo porque para siempre es su misericordia. De hecho, el 136 tiene 25 versículos y todos dicen, porque Dios es bueno y para siempre. ¿Para cuándo? ¿Y cuando usted es grosero? ¿Y cuando usted es insoportable? No le está saliendo con mucha injundia ni mucha convicción. ¿Y cuando usted la riega cañón?
Y cuando usted dice, yo no creo en Dios. Y cuando habla mal del pastor, ¿sí? Porque Dios es bueno. Tita dice, no, sí. No dije cuando habla mal de la pastora, dije cuando habla mal del pastor, ¿verdad? Déjeme cierro esto. Vaya con... No convencí. Siéntate enseguida de Tita. ¿Sí? Quiero que escuche esto. Vamos a ver 2 versículos y con esto vamos a cerrar. Uno de ellos se encuentra en el Salmo 89. Búsquelo. Pongo un marcadorcito ahí. Y el otro se encuentra en Isaías 54. Ahora, ¿alguien puede decirme qué sucedió en Isaías 53? ¿Alguien me puede decir? Grítamelo, dígamelo. ¿Qué sucedió en Isaías 53? Dígalo. Ok, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué es lo que está describiendo? Yo quiero a alguien que me lo grite con injundia. Que describe el sacrificio de la cruz, o en otras palabras, nuestra redención. Todo Isaías 53 se trata de nuestra redención. Y luego en el capítulo 54 empieza diciendo, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Y le empieza a decir toda clase de cosas increíbles, pero lo quiero leer los versículos del 7 en adelante. Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna, diga conmigo eterna, tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Con misericordia eterna, como en los días de Noé, que dijo, nunca va a volver a inundarse la tierra, dice, así he jurado, no te reñiré, no me volveré a enojar contigo. ¿Usted cree eso? Mastíquelo, no, tranquilo, antes del amén, esto sí quiero que lo mastique, porque sobre la base de quién y cómo es Dios, descansa nuestra fe. Gente que no tiene esto, porque fe es algo muy personal, familia. O sea, fe no es saber cosas. Puedes saber cosas y estar convencido de ellas, pero eso no te imparte fe. Para que haya fe, tú tienes que entrar en contacto con el invisible. Tienes que de alguna manera tener una revelación de quién es y cómo es. Y ahí es donde fe se te mete hasta los tuétanos. Y todo lo que les he dicho es verdad, pero no sucede hasta que haya un contacto con la persona. Porque tú puedes decir yo creo en Dios, pero hasta el día que tú y Dios se encuentran es cuando tú dices, ahora sí de veras creo en el Señor. De otra manera no. Conocimiento en la mente no es suficiente, pero un encuentro produce una fe viva, y esto es lo que aquí está sucediendo. Y dice, una vez que tú experimentas la redención, nunca más me voy a enojar contigo. Y si nosotros pudiéramos creer eso, voltearíamos el mundo al revés. Dice, pero, ya sabía que me iba a decir pero, por eso le pedí que se fuera al Salmo 89. Este es el pacto que Dios hizo con David. Capítulo 89, Salmo 89, versículo, voy a leerle desde el 24. Dice, mi verdad y mi misericordia estarán con él. Y luego dice un montón de cosas increíbles, pero me voy a saltear al 28. Dice, para siempre. ¿Para cuándo?
le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Escuche lo que dice aquí. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, dice, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, pero no quitaré de él mi misericordia. O sea, nunca me volveré a enojar con él. Puede que tenga que corregirlo en el camino, puede que tenga que sacarlo de donde se metió, pero nunca quitaré mi misericordia de él. Esa familia es el cimiento de nuestra fe. Sobre eso descansa. Si Dios tiene que llamarme la atención, yo no tengo problema con eso, porque yo sé que Dios no está enojado. Yo sé que Él no está buscando desecharme. Yo sé que yo tengo acceso a Él. Yo sé que aún en la corrección es su misericordia lo que está trabajando conmigo. Y yo puedo, en medio de lo bueno, en medio de lo difícil, en medio del triunfo, en medio de la corrección, yo puedo caminar en una vida de fe que vence todo. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dígalo conmigo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dígalo de nuevo con sus ojos cerrados, levante sus manos y diga, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Una vez más, familia, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Guarde un momento, denle un aplauso fuerte al Señor primero. Levante así sentado, levante conmigo sus manos al Señor y dígale, Señor, yo no había alcanzado misericordia, pero ahora he alcanzado misericordia, la cual nunca se me quitará. Se me hace increíble, imposible, pero así es, Jesús. Y yo pido, Señor, sobre toda esta comunidad de creyentes, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos para ver estas cosas que tan claras están en tu palabra y nos introduzcas a una vida de fe siempre, siempre, Señor, siempre, Señor, porque esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, la fe que ha sido dada a los santos, la fe de Dios impartida a nosotros. Dígale conmigo al Señor, yo creo, Señor. Yo creo en ti, Señor. Yo creo tus palabras. Yo creo que eres bueno. Yo creo que recompensas al que te busca.